¿Dónde está eh, la importancia de la glucosa 6-fosfato? El cuerpo siempre está sometido a oxidantes. Y los oxidantes tienen la particularidad de oxidar proteínas. Y la parte más sensible de oxidación son cisteínas. Porque estas cisteínas contienen grupos sulfidrilo, grupos SH. ¿Estamos? Apúntele. Las partes sensibles a oxidación de las proteínas es donde está cisteína. La parte más sensible de oxidación es donde hay cisteínas. Y entonces los oxidantes tienen la función de pegarle a las proteínas, de oxidar cisteínas. Si se oxidan las cisteínas que tienen grupos sulfidrilo, se pierden los hidrógenos y se forman enlaces disulfuro. Y esto hace que las proteínas puedan pegarse unas con otras. Entonces usted imagínese el glóbulo rojo, que es una bicapa de lípidos que tiene proteínas incrustadas, y esas proteínas incrustadas tendrán grupos sulfidrilo por cisteínas. Sí, las moléculas de hemoglobina tendrán cisteínas. Sí, se podrán formar enlaces disulfuro. Sí, se van a oxidar proteínas de membrana con moléculas de hemoglobina. Sí, se van a pegostrear. Sí, se van a volver rígidas. Sí, y esa porción de la membrana que sufre oxidación es una porción de la membrana que se vuelve dura. Y cuando ese eritrocito oxidado en cierta región de la membrana quiere pasar a través del vaso, fíjense como la canción A través del vaso, quiere pasar a través del vaso, lo que va a suceder es que la porción de eritrocito que no está oxidada pasa, pero la porción rígida, la porción oxidada, no pasa. Y llega un macrófago, retira esa porción y le deja la marca. Y la marca de la mordedura por macrófagos es esta. Son los degmacitos. Fíjense qué interesante. ¿Vamos bien? Pero bueno, afortunadamente nuestras células contienen protectores de las proteínas, como si existiera un tipo guardaespaldas, cuya función es: yo oxidante voy a oxidar a las proteínas, sí, pero no, carnal, no te voy a dejar que la oxides. Voy a hacer que las células produzcan un protector que se llama glutatión. Así se llama. No es ni siquiera una proteína, sino es un tripéptido que se llama glutatión, que está conformado por un ácido glutámico, por una cisteína y por una glicina. Son 3 aminoácidos pegados: glutámico, cisteína, ojo, glicina. Y este tripéptido es sintetizado por enzimas que son la glutatión cisteína sintetasa y la glutatión sintetasa. La glutatión cisteína sintetasa pega ácido glutámico con cisteína y la glutatión sintetasa pega glicina. ¿Estamos? Glutatión cisteína sintetasa pega ácido glutámico y cisteína, y la glutatión sintetasa añade glicina. Y eso hace que la célula produzca un tripéptido que se llama glutatión, que como tiene cisteína, ojo, va a ser sensible a la oxidación. ¿Esto qué quiere decir? Que los oxidantes, en lugar de pegarle a las proteínas, le pegan a la cisteína. Claro, favorecido por una enzima que se llama glutatión peroxidasa, que quiere decir:
Yo soy glutatión peroxidasa y le quiero pegar a la proteína y la glutatión peroxidasa dice no. Mejor pégale a la cisteína. A la cisteína del glutatión. No, yo le quiero pegar a la proteína. No, 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 no. Pégale a la cisteína, pero del glutatión. Entonces lo que va a pasar es que una vez que tenemos el glutatión, que se simboliza 2-GCH, por acción de los oxidantes, favorecido por la glutatión peroxidasa, se convierte en un glutatión que conocemos como glutatión oxidado, glutatión reducido, glutatión oxidado. Es decir, el glutatión cumple la chamba de oxidarse en lugar de que se oxide la proteína. Ya la protegió. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que ese glutatión vuelva a funcionar. Que vuelva a funcionar como un guardaespaldas. Para esto se pierden hidrógenos, se oxida y entonces tiene que venir un proceso de reducción. Fíjense, el glutatión oxidado tiene que convertirse en un glutatión reducido, que complejo. ¿Y cómo se va a llamar la enzima que reduce al glutatión? Pues la glutatión reductasa. Fíjense, glutatión reductasa, que lo que hace es tomar hidrógenos del NADPH para que se conviertan en NADP oxidado, pero ya donando los hidrógenos se pudo reducir al glutatión, que va a cumplir las veces de ser el protector de las proteínas. Pero bueno, el NADPH se oxida y es un donador electrónico. Pero para que este otra vez vuelva a funcionar, tengo que reducirlo. Es decir, el NADPH se convierte en NADP, pero por acción, fíjense, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se reduce. Y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la reacción de la conversión de glucosa 6-fosfato a fosfogluconato. Y en ese momento que la glucosa 6-fosfato se convierte en fosfogluconato por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que va a pasar es que el glutatión que estaba oxidado se reduce por acción de la glutatión reductasa, que tomó los hidrógenos del NADP para convertirse en un NADP oxidado, que se redujo gracias a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Dicho de una manera mucho más sencilla, si la gente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se va a poder reducir el glutatión. Por lo tanto, el glutatión se oxida y como ya no hay manera de revertir ese proceso, entonces los oxidantes le van a empezar a pegar a las proteínas. ¿A qué parte de las proteínas? A las cisteínas. Recordando que las bicapas de lípidos de las células en general, pero estamos hablando aquí de los glóbulos rojos, contiene proteínas, que son proteínas transmembranosas como la banda 3, que es importante, vamos a mencionar, que obviamente va a tener grupo sulfidrilo, grupo CCH, y las moléculas de hemoglobina, pues también tienen un grupo sulfidrilo, grupo CCH, pues, que en el momento que se acaba el glutatión, los oxidantes que tenemos en circulación, como ya lo dije, que son normales, que pueden incrementarse si el paciente consume alimentos como habas, tacos al pastor, salsa valentina, antibióticos, aumenta la dosis de oxidante y entonces la cantidad de glutatión que se tiene se acaba por oxidación y entonces los oxidantes le pegan a las proteínas como las moléculas de hemoglobina, se forman enlaces disulfuro entre ellas y entonces las moléculas de hemoglobina que deberían estar sueltas se empiezan a pegostrear entre ellas junto con proteínas de membrana y entonces esta porción de la membrana pierde flexibilidad. Es decir, es una porción de la membrana que es rígida, que los macrófagos le van a retirar para dejar la marca y la marca de la oxidación se llama degmacito.
Entonces el diagnóstico no es complejo, el diagnóstico es más o menos fácil. Fíjense, se oxidan proteínas de membrana. Se oxidan proteínas de membrana. Y estamos ejemplificando la proteína de la banda 3. Si recuerdan, la proteína de la banda 3 es un intercambiador de aniones. Regula la salida o entrada de sodio al eritrocito. Si esta bomba, porque funciona como una bomba, funciona mal, entonces lo que va a pasar es que el glóbulo rojo se va a volver anormalmente permeable al agua y se va a hidratar con tal rapidez que entonces los glóbulos rojos son destruidos en circulación. Y esa cantidad de glóbulos rojos destruidos en circulación van a aumentar los niveles de hemoglobina libre en el plasma, recordando que la hemoglobina libre en el plasma es una proteína que puede ser filtrada por el riñón, pero que en condiciones normales tenemos dos proteínas que son capaces de adherirse a la hemoglobina libre para evitar su filtrado por el riñón y que se pierda el hierro en la orina, y esas dos proteínas se llaman aptoglobina y hemopexina. ¿Estamos? Aptoglobina y hemopexina. Y apúntele, la cantidad de aptoglobina y hemopexina que tenemos son limitadas. La cantidad de aptoglobina y hemopexina que tenemos son limitadas porque el cuerpo no está preparado para que los glóbulos rojos se rompan en circulación. Eso también está chido, ¿eh? El cuerpo no está preparado para que los glóbulos rojos se rompan en la circulación. El cuerpo está preparado para que los glóbulos rojos se rompan, pero en el vaso, que se rompan en la panza de los macrófagos, pero no que se rompan en circulación. ¿Qué es lo que pasa cuando los glóbulos rojos en condiciones normales se rompen en circulación? La hemoglobina queda libre, la aptoglobina y la hemopexina entran en función, hacen que la proteína sea de mayor volumen, y entonces el riñón, que es como una membrana, una manguera doblada con hoyitos, la presión hace que por esos poros salgan sustancias que puedan ser eliminadas a través de la orina. ¿Qué es lo que deja pasar? Pues lo que pase. Lo pequeño pasa, lo grandote no pasa, a reserva de que el riñón esté dañado. Pero en condiciones normales, el riñón es selectivo. Pasa lo que es pequeño. Y las moléculas de hemoglobina son pequeñas. Pero si tenemos aptoglobina y hemopexina, entonces no pierde hemoglobina en la orina. ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa si un número mayor de glóbulos rojos se rompen en circulación y entonces la hemoglobina que yo tengo libre ya no puede ser cachada, válgase la expresión, por aptoglobina y hemopexina porque se me acaban, porque es mucha la hemólisis, que entonces va a quedar hemoglobina libre que no va a ser cachada por aptoglobina ni hemopexina y entonces va a ser filtrada por el riñón, y como es una hemoglobina que ya está libre, es sensible a los oxidantes y entonces la hemoglobina pasa a ser una hemoglobina oxidada, que se cambia de color, que deja de ser roja para ser café. De ahí viene la coloración de la orina. Es una hemoglobina oxidada. ¿Estamos? Que cambia el color de la orina. ¿Estamos? Por eso se le conoce como hemoglobinuria, que está asociada a un posible daño en los glóbulos rojos, que como ya vimos, es por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por eso, cuando tenemos un aumento en los oxidantes del cuerpo, si el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato, se van a oxidar moléculas de hemoglobina junto con proteínas de membrana,
y esas porciones del glóbulo rojo que son oxidadas pierden flexibilidad. Y cuando pasan por el vaso, los macrófagos retiran la porción oxidada y el producto de fagocitosis parcial del glóbulo rojo se conoce como degmacito. Fíjense, no es complejo, ¿eh? Créanme que no es complejo. Nomás tiene que aprenderse esto. Eritrocitos que pareciera que los mordieron. Ojo, este paciente, dijimos, tiene crisis hemolíticas. Eso es importante, ¿eh? Es importante eso que estoy diciendo. Estos pacientes tienen crisis hemolíticas, que quiere decir que a ratos están bien, ratos están mal. ¿Cuándo están bien? Cuando la cantidad de oxidantes que consumen no rebasan la capacidad de antioxidación que tienen los glóbulos rojos. Mientras la cantidad de enzima que tengan no sea superada por los oxidantes, ahí se la llevan. Por lo tanto, no hay hemólisis. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo poquita enzima y le meto mucho oxidante? Hay broncas. Cuando eso sucede, los pacientes desarrollan crisis hemolítica, que en muchas de las ocasiones puede pasar desapercibida. ¿Cuál sería la clínica de un paciente con crisis hemolítica, pero no severa? Cuerpo cortado, fiebre, cansancio, que puede pasar como un proceso infeccioso. Cuerpo cortado, malestar general, que dura un día, 2 días y se desaparece. Pero cuando la cantidad de oxidantes de plano rebasa por mucho la capacidad de antioxidación, entonces los pacientes desarrollan hemólisis y entre más tiempo esté en contacto con el oxidante, los niveles de hemoglobina van a bajar más y entonces ya el paciente con una hemólisis mucho más severa ya empieza a experimentar esa ictericia, la orina de color oscuro, ese cansancio que puede ser que los lleve al doctor. Doctor que se respeta, pide biome. Químico que se respeta, hace el estudio y dice, caray, paciente machín, más hemoglobina baja, más eritros bajos, más retis altos, porque es hemolítica, más frotis con degmacitos, ya está. Anemia hemolítica por oxidantes, es mi primera opción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Clínica. ¿Cuándo ha visto que se pone usted más malito? Pues fíjese que cuando consumo tacos al pastor. Ok. No es que los tacos sean malos. Más bien son el colorante que le ponen a los tacos para que el trompo se vea rojote. Paciente, químico, persona que sabe de tacos, taquero que se respeta, le es más atractivo ver el trompo rojote que ver un trompo hipocrómico. Fíjense hasta dónde llega la aplicación del hemato. Usted ve un trompo rojote y dice, es un trompo hipercrómico. Ve el trompo todo palper, es un trompo hipocrómico. Pero lo que llama la atención es el que está colorido, pues. Llama la atención. No es la carne. Bueno, la carne de cerdo tiene sus desventajas. Pero bueno, lo que son los chiles. El adobo con lo que hacen la carne, el colorante que luego se le llega a poner, eso es lo oxidante. La salsa valentina, la salsa búfalo y la que usted quiera, la rancherita, como usted vea, para quemar a todas, también tienen colorantes, tienen chiles, tienen conservadores que funcionan como un oxidante para el cuerpo, que en condiciones normales de cualquier hijo de vecino, no pasa nada. Usted puede tragarse todos los tacos, toda la salsa valentina, todo lo que usted quiera. Mientras tenga una cantidad de enzima normal, no va a pasar nada. Pero si ya tenemos broncas con la enzima, porque por herencia me dieron menos, entonces es cuando hay problemas. Entonces, mis amigos, este es uno de los cuadros hemolíticos que lleva mano.
Si se dan cuenta, cada problema hereditario tiene el digno representante. En el caso de las hemolíticas, dijimos, defecto de membrana, esferocitosis hereditaria. Piénsele, apúntele. De las de membrana, la esferocitosis hereditaria es la más frecuente. No porque sean más más casos en el mundo, sino más bien, lo vuelvo a decir, porque como si dan un síntoma clínico, van con el doctor. Y eso es lo que los conlleva eventualmente a dar un diagnóstico. Pero bueno, está la eliptocitosis, el SAO, que de entrada tienen biome normal. Pero como tener biome normal no me implica que yo haga frotis, pues todos los casos se van. Pero bueno, la primera, la que lleva mano de las broncas de membrana, es ferocitosis. Le brincamos a la hemoglobina. La bronca con la hemoglobina también tiene su digna representante y se llama hemoglobina S, que es más frecuente de lo que usted se puede imaginar, Es muy frecuente, no más que no sabemos, no más que todavía no le hacemos las inducciones a los pacientitos. Acérquese. ¿Cuántas inducciones está haciendo usted? Justo como lo pensé. Todavía no se anima a hacer inducciones. Está haciendo algo mal. Apúntelo. La banda MS, en este momento que usted no hace frotis, le estaría cantando: las cosas no se hacen así. Ojo, no se hacen así. Tienen que hacer inducciones, por favor. Y entonces después dice, la membrana, broncas con la hemoglobina, y lo que acabamos de decir, broncas con las enzimas. Y la más importante se llama deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Si estas tres enfermedades no las estamos diagnosticando, estamos haciendo mal las cosas. Estamos haciendo mal. No se vale. Ahora, ya para retomar esto último, tanto la deficiencia de glucosa 6-fosfato como el SAO, como la hemoglobina S, son tres enfermedades que protegen del paludismo. En el caso último de la glucosa 6-fosfato, como los eritrocitos se oxida la proteína de la banda 3, como en este esquema, y entonces al estar oxidada la proteína de la banda 3, esto favorece que el Plasmodium no la reconozca con la misma facilidad, y por lo tanto los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato están protegidos del paludismo. Qué interesante, muy interesante esto. Entonces, el paludismo está por varias partes del mundo y es de las infecciones que veremos en un momento más delicadas en el ser humano.